crítica que es en el tema de que una lista cerrada y cremallera, es decir, la que garantiza una campaña colectiva donde las personas elegidas van a ser la mitad mujeres y un porcentaje importante de afros e indígenas en los renglones étnicos, porque va en orden, pues no es dañino, es muy positivo para Colombia. Pues en segundo lugar, el tema, la generosa propuesta de Gustavo, mi tocayo, de Bolívar, digamos, de correrse hacia abajo, es decir, a puestos de mayor riesgo, en la medida en que se baja en los números o se sube en el ordenamiento, digamos, de la lista se baja, pues se va asumiendo mayores riesgos, porque no sabemos. La regla democrática es que no se pueden predeterminar los resultados. Si nos acompañan 5 millones, votarán 16, más o menos. En esas elecciones también haremos nuestra consulta presidencial, es decir, yo seré candidato en la consulta, si no pasa nada extraordinario, y dependiendo de la votación también ciudadana, seré o no seré candidato presidencial. Si sacamos 5 millones de votos en la lista al Congreso, tenemos un hecho histórico. Realmente cambiamos el Congreso de la República. 5 millones de personas que logren captar, que no se trata de votar por el que más suena, la sonrisa por aquí, por allá, el que dé la plata, que es lo peor que le sucede a la sociedad colombiana, sino de apostarle a un cambio en la historia de Colombia, cambiando el Congreso. 5 millones por una lista. Una lista que obviamente, al cabo de todo este proceso que sigue de postulaciones de candidatos, candidatas, de organizaciones sociales, etcétera, pues será pública, ¿no? No es que se vota a ciegas, sino que en el tarjetón solo aparecerá el logo, pero previamente todas las personas podrán incluso postular, incluso ayudar a ordenar la lista y conocer, por tanto, sus integrantes. Obviamente, nadie es perfecto, siempre habrá algo que criticar, pero allí estará la diversidad del pueblo colombiano. Y el tema entonces es el siguiente, tocayo. Usted hace unos cálculos, digamos, en el escenario pesimista, que no son 5 millones de votos, sino que nos mantenemos como estamos. Es decir, una bancada de oposición minoritaria, que en este caso sería una bancada de gobierno minoritario, peligrosísimo para el gobierno. Peligrosísimo para el gobierno, si somos elegidos presidente de la República. En ese escenario pesimista, yo no soy pesimista, yo le apuesto al pueblo, siempre le he apostado al pueblo. Yo no he tenido más cargos en esta vida ya que ya no se puede decir corta, que los de elección popular en realidad. Breves, por ahí unos meses, alguien me dio un contrato una vez para sobrevivir. En realidad, mi vida se debe al voto popular. A nada más ni nada menos, un voto popular libre. Pues yo le he apostado al pueblo, digamos. Unas veces no me ha ido tan bien. Alguna vez me quemé, tocayo, por allá en el año 94. La gente no me conocía aún, porque ni siquiera habían debates televisados. Y había hecho una labor parlamentaria, bueno, pues un poco ingenua, un poco de novato, pero digamos, a mí no me disgustó. Pero nadie supo qué fue lo que hice, porque ni el tiempo ni esas vainas nos sacaban, nos daban alguna publicidad, después vino el desastre. A veces es bueno morder el polvo. Yo creo que a veces no. Es bueno morder el polvo.
porque eso va construyendo líderes reales, no artificiales, como le suele a la prensa del establecimiento construir, ¿no? Unos líderes artificiales. Duque, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, que se desbaratan a los 2 meses, no tienen ni idea qué hacer. Ante el primer problema quedaron colapsados mentalmente incluso. Duque lleva colapsado mentalmente todo el gobierno. El, el, entonces, digamos, estoy alargándome un poco en temas que no son los pertinentes. Cuando usted dice el escenario pesimista, 20, y usted dice, no, pues 20 ya lo copan los actuales congresistas, que son como 3, son 17 los que hay, pero algunos no van a seguir. Supongamos que quedan 13. Entonces usted dice ya, pues entonces ¿dónde van a quedar los científicos, las nuevas formaciones, los nuevos liderazgos? No, error, error. Que estamos pensando un poco bajo unos filtros mentales que me parecen no están acertando con la realidad. Primero, aun si solo eligiéramos 20 congresistas, 10 son mujeres. Y en este momento solo hay 2 mujeres en el Congreso, del lado nuestro, no del lado progresista. Además que las puso decentes, no las puso ningún otro movimiento, sino el grupo que nosotros impulsamos allá en el año 18. ¿Eso qué significa? Que 8 mujeres senadoras nuevas llegarían al Congreso, en su visión pesimista, en sus números. Esas 8 mujeres serán indígenas unas, serán representantes de afros otras, serán ambientalistas varias, serán defensoras de derechos humanos varias, etcétera. Esas 8, en la visión más pesimista, fíjate, Tocayo, ingresan lo que usted está diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con las nuevas cosas, las nuevas? No, ahí. Es que lo nuevo va a entrar por el lado femenino. Esa es la gran virtud de la lista cerrada cremallera. Claro, como el hombre era el que se había apropiado en derechas y en izquierdas de los espacios representativos del Congreso de la República, las mujeres son una pequeña minoría allí. Entonces, nos cuesta pensar que en el tema de la lista cremallera, los hombres ceden espacio y las mujeres ganan espacio. Ese espacio ganado por las mujeres per se es nuevo, porque ellas no están ahí en el Congreso. Llegan por primera vez seguramente al Congreso de la República. Y es por allí donde estas representaciones de fuerzas, de movimientos sociales, del ambientalismo, de las nuevas luchas por derechos colectivos, por derechos de la naturaleza, por derechos de las minorías, se va a expresar. Ahora, si la visión, y ahí yo ya me aparto, porque yo no creo que vamos a elegir 20. Yo sí creo que vamos a dar un gran cambio si no nos dejamos engañar, porque en el Congreso de la República siempre aparecen fantasmas y construcciones, digamos, mentirosas que llevan a la ciudadanía a tratar de votar. Por aquí estoy haciendo un examen sobre cómo es que se realizó el fraude de Duque. Ya encontré el secreto del fraude. ¿Cómo fue que hicieron? Y el fraude puede alcanzar los 2 millones de votos. Ahí voy adelantando. Eso va a ser un debate en el Congreso. Si logro tener la información bien perfeccionada. Porque le voy a mostrar al país cómo se hizo el fraude. ¿Cómo se hizo el fraude? Información que, claro, 3 años después me van a decir, bueno, ¿y por qué no lo dijo cuando fue? Pero no teníamos, nosotros somos unos ignorantes en ese tejemanejo de la política electoral y no lo habíamos descubierto. Ya sabemos cómo se hizo. Ahora, vuelvo al tema de la lista. Claro, en ese fraude hay 2 millones o más de votos que obviamente también actúan en el Congreso de Colombia y varían, por tanto, la correlación de fuerzas.
de manera fraudulenta, porque esos votantes no existen. Esos votantes no existen. Nos los suman en las clientelas políticas y después en la presidencia de los presidentes de los banqueros y de los terratenientes. Pero yo sí creo que si arrastramos 5 millones que logran convertirse en el nuevo actor social, en esto la juventud va a ser fundamental, tocayo. Y voy a abrir un paréntesis ahí. La juventud no es simplemente la primera línea. Yo sí creo, doctor abogado, que hay que convocar muchísimos abogados de Colombia, porque lo que está sucediendo hoy es una tropelía, una cacería de jóvenes, tratando de desarticular el sentimiento de protesta a través del castigo de la cárcel. Un gobierno encarcelando jóvenes, como Turbay lo hizo por allá en el 78. Entonces tienen que haber muchísimos abogados defendiéndolos. Hay que convocar a toda la abogacía democrática de Colombia a defender la juventud en Colombia. Los jóvenes no tienen por qué estar en la cárcel. La inmensa mayoría, puede que haya unos que obviamente se han cometido delitos, como también en la fuerza pública. Pero la inmensa mayoría de los integrantes de la fuerza pública que estuvieron en esas protestas, como de la juventud, no cometieron ningún delito. Y lo que está haciendo el gobierno es una atropelía. Pero si esa juventud se inscribe, no, me refiero al conjunto de la juventud en Colombia, inscribe su cédula, usted tiene 3 millones de electores más. Y si esa juventud es consciente de que su futuro se juega, es cambiando el país, pues yo sí creo que llegar a 5 millones de electores no es difícil. Siempre y cuando hagamos una campaña bien hecha, digamos, inteligente, una comunicación que ya es más fácil porque no es fulanito de tal con el número tal, que no sé qué, que nadie conoce además, sino un pequeño porcentaje de la población. No, este es el logo del cambio, el logo del cambio. Entonces, el 5 millones, pues estamos hablando de 35, 40 senadores. Y aquí entonces hay otra corrección, tocayo. Es que no es solo el Senado. Claro, si vemos solo el Senado, pues hay una gran cantidad de personas que quisieran ser senadores, incluso muchísimos que no los conocen ni la mamá, pero que no han hecho un acumulado de lucha social, de lucha política, porque para llegar al Senado, yo no llegué al Senado sino en el año 2006, a mis, ¿cuántos años tenía? 46 años de edad, después de haber hecho 2 periodos de Cámara de Representantes y antes de eso haber pasado por la insurgencia, la cárcel y la tortura, y antes de eso haber sido concejal. Y hay personas que creen que porque se abrió porque Petro va a ser presidente, entonces ya automáticamente, sin ningún tipo de acumulado social, de historia construida por él mismo o por ella, entonces automáticamente le puede garantizar una curul al Senado. No, aquí en la lista al Senado debe ya llegar lo mejor de las luchas sociales de Colombia. Disculpa, lo mejor de las luchas sociales de Colombia. Y eso significa historia, digamos. El Senado no es cualquier cosa tampoco. Hay formas de construir esos acumulados. Cuando llegan las elecciones de consejo, pues es el momento de mostrar un liderazgo local, primero que todo. En las cámaras de representantes, cifra que ahí no entra en la columna del tocayo, hay otras 160, ¿cuánto es exactamente? Sí, 160 curules, un poquito más. Y entonces hay otras oportunidades. Entonces son 260, creo que casi 270
puestos. 172. 270. Unos de carácter departamental, otros de carácter nacional. A la lista de Senado deberían llegar liderazgos nacionales, que no es fácil construir. Y en las listas departamentales el acumulado de luchas sociales de un departamento, lo mejor de eso. ¿Cierto? De tal manera, claro, no vamos a elegir los 260, porque el tocayo propone la mitad como un objetivo de cada uno. Pero toda esa diversidad representada en lo mejor de las luchas sociales y políticas de Colombia, en las listas al Senado y a las cámaras, nos pueden generar que esa representación de científicos, de intelectuales, hombres y mujeres, de comunidades étnicas, pues por género de mujeres, ya lo hemos dicho, de representación del cambio genuino de Colombia, real de Colombia, llegue al Congreso de la República. Entonces, yo no lo veo como una tensión entre los que ya están, que son 13, y los que podrían estar, que podrían ser 130. Si no fuese súper bien. Si llevásemos 5 millones de electores, por lo menos 100 más, entre 13 y 100 repartidos en Senado y cámaras, tendríamos una enorme diversidad de representación de las luchas ambientalistas, de las luchas juveniles, de las luchas de las mujeres, de las luchas por la vivienda, de las luchas por una mejor pensión, por un mejor salario que han llevado las organizaciones sindicales, de las luchas contra la especulación bancaria, contra la depredación de la naturaleza, contra el agua. Y vueltos entonces ejecutores de leyes, no ejecutores, sino constructores de leyes. Pues yo creo que ahí tenemos una oportunidad inmensa. Yo veo la perspectiva desde una manera muchísimo más optimista. Claro, al garantizar que la mitad sean mujeres, cuando hablamos de por lo menos 100 curules en las dos cámaras, estamos hablando de 50 lideresas mujeres en toda la amplitud de la palabra, llevando estas nuevas luchas de la sociedad colombiana en el siglo XXI hacia la construcción de la ley. La base de esto es que la juventud participe. Incluso hay que, como ya no son campañas individuales, entonces no son los amigos de fulanito de tal saliendo a pegar afiches por allá, repartiendo propaganda por acá, sino que habría que convocar una militancia por el cambio. Es una militancia por un proyecto político. ¿Quiénes aquí y allá, jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, se inscriben en la militancia por el cambio? Que además va a pasar después del Congreso hacia la conquista de la presidencia. Tenemos que convocarla, tienen que ser decenas de miles de personas. Mire, para evitar un fraude en las mesas, solamente para evitar el fraude que no se hace en el momento en que cierran la votación, que es cuando llegan los testigos a mirar cuántos votos salieron y le toman una fotico al acta. No, sino que se hace durante el día de la votación, que meten los tarjetones falsos. Necesitamos 5 mínimo, porque hemos detectado cuántas mesas hacen fraude. ¿Sabe cuántas mesas hacen fraude? En 53,000 mesas. 53,000 mesas. ¿Saben cómo hacían el fraude? El alcalde donde están las mesas ponía a los jurados todos igualitos y ustedes se cobijaban bajo la misma cobija y metían los tarjetones falsos. No eran ciudadanos comprados, eran los mismos jurados que el alcalde ponía de un grupo, pues la mayoría de los alcaldes son del establecimiento, de la politiquería,
Y entonces podían garantizar en 53,000 mesas la impunidad para hacer el fraude. Los testigos a veces llegaban por la tarde, usted sabe, tocayo, sin saber mucho qué hacer. Y ya estaba el fraude hecho, ¿ya para qué? Ya estaba el fraude hecho. Entonces, nomás aquí necesitamos 53,000 testigos que estén las 8 horas permanentemente vigilando todo el transcurso junto a la mesa de las elecciones. 53,000. Entonces, la fuerza del cambio tiene que ser esta convocatoria a la fuerza por el cambio. Tiene que organizarse por lo menos 200,000 personas, 300,000 personas, que a lo largo y ancho del territorio colombiano, desde el momento de seducir a la población que quiere cambiar este país para que vote por esa lista, y después por la presidencia, hasta el momento en que hay que cuidar, desde el primer momento, hasta que se abren las elecciones, hasta cuando ya se cuentan los votos en la urna, las elecciones. De esa manera ganamos. ¿Para qué se necesita? Pueblo. Lo que se necesita es pueblo y decisión de ganar. Pueblo y decisión de ganar, tocayo. Entonces, este pueblo comienza porque la mitad del pueblo son mujeres. Así que lo que le estamos proponiendo a Colombia es que la mitad de los constructores de las leyes no son los, sino las. Esa es la primera gran revolución. Y ahí es donde cabe una inmensa diversidad de Colombia. Entonces, el problema no está en los 13 que ya están, que además están allí porque representan de lo mejor de Colombia. Estoy hablando de la bancada de la oposición, obviamente. Ninguno se compró un voto, ninguno se robó un peso. Toda esta vaina que meten en las redes, en los WhatsApp, mostrándonos como unos diablos, todo eso es calumnia. Tenemos una bancada decente. Son gente que ha llegado porque eran líderes sindicales, porque fueron perseguidos, porque eran defensores de derechos humanos, porque eran campesinos, como el caso de Alberto Castilla, porque eran buenos escritores, como en el caso suyo, Gustavo Bolívar, etcétera. Esas 13 personas que hoy quisieran continuar siendo ya congresistas es de lo mejor de las luchas sociales y políticas de Colombia. Lo que pasa es que hay que agrandarlo en un espectro más alto, porque ya no estamos pensando en cómo elegir una bancada de la oposición. Brillantes y todo lo que se quiera, pero que no pueden cambiar las leyes, sino que estamos pensando elegir la bancada del gobierno popular de Colombia.